Gracias, Espíritu Santo, que te estoy escuchando muy claramente. Bueno, hermanos en Cristo Jesús, vengo nuevamente para compartir un hecho acontecible en el año 2019. En el mes de diciembre, día 26, a las 4:30 de la madrugada. 4:30 de la madrugada. ¿Qué es lo que fue lo que despertó el Espíritu Santo en aquel día? Hermanos en Cristo Jesús, lo que pasó aquel día fue un hecho muy relevante para nuestro ministerio, para el ministerio del Señor Jesucristo, de la amada Yenei, de la amada Edith y de todos los antecesores y de todos los para los postreros que han de venir, para todos los postreros que han de venir para este ministerio, COES, llamada COES, Casa de Oración del Espíritu Santo. En aquel día, el Espíritu Santo me dijo: ven, amada Yenei, escuché su voz, diciéndome: adéntrate a mis celestiales. Y me lo dijo 2 veces. Cuando yo me adentré, esta persona que ustedes ven acá, soy yo. En el mundo espiritual somos jóvenes, somos como rostros como ángeles, resplandecemos en blancura, todo nuestro cuerpo es blanco, blanco como una luz blanca. Solo que tuve que pintarle el cabello, aunque allá el cabello todo es blanco, resplandece en luz blanca. Cuando yo me adentré, lo primero que miré fue a este varón. A este varón. Y este varón, él fue el primero que se ofreció a llevarme. Y lo encontré en el caminar, en ese camino entre las celestiales y entre la parte de la tierra, al otro lado. Es un lugar que no le puedo yo describir, es algo descriptible, indescriptible. Pero cuando yo me adentré, este personaje se acercó a mí. Y lo que me dijo el Espíritu Santo fue: David, el rey David, el rey David. Eso decía el Espíritu Santo. Amada Yenei es el rey David. Pero a la verdad, hermanos, cuando yo lo miré, su rostro se parecía a Jesús. Se parecía a Jesús. Tiene la semblanza, la quietud de Jesús. Y miraba con unos ojos llenos de amor, lleno de amor. Yo me quedé mirando impactada. Me quedé mirándolo impactada. Era un hermoso rostro. Estaba llena de paz. Un rostro hermoso. Y él tomó mi mano y seguimos caminando por un camino hacia las celestiales. Me llevó. Luego llegamos a un sitio en donde había una mesa grande, blanca, y él me hizo sentar en esa mesa, en ese comedor que había. Y él se sentó al frente de la mesa, y él me quedaba mirándome, pero no me hablaba. Él no me hablaba. Él estaba sereno, no me hablaba. Y en ese momento, él se levantó de la mesa. Él se levantó de la mesa y tomó mi rostro de esta manera. Y yo no sabía qué pretendía hacer aquella persona llamado David, el rey David. Y él se sonreía conmigo y me tomó del rostro. Entendí que él
quería darme un ósculo, pero vino rápido Jesús atrás. Jesús vino rápido atrás. Y Jesús me tomó de la espalda, me tomó de los brazos y me arrebató de los brazos, de las manos de David. Me sacó de ahí rápido. Lo que David pretendía hacer conmigo. Y Jesús le dijo, en ese momento le dijo, ella es mía, ella me pertenece, le dijo a David. Ella es mía, ella me pertenece. Y David se quedó asombrado. En ese momento, cuando dejé esa habitación, ese salón donde estaba yo con David, Jesús me sacó. Y cuando Jesús me sacó de ese lugar, el Espíritu Santo me revistió con un vestido de novia. Me revistió con un vestido de novia. Y Jesús me miraba contento, sonriendo, mirando a la novia aún no desposada, a la novia. Y Él me llevaba, y Él caminaba tan rápido, y mi vestido era tan largos, que me caí al piso. Cuando me caí al piso, hermanos, en Cristo Jesús, esto fue lo que pasó en aquel día. Yo caí al piso y mis vestidos se transformaron en vestidos comunes, pero aún mi cuerpo estaba resplandecía, aún así resplandecía. Y Jesús tomó de mi mano, ya que me había caído en el piso. Cuando Él tomó mis manos, me convertí en una bebé de 7 años, 6 años aproximadamente. Así fue, hermanos, en Cristo Jesús. Como está en la palabra, como niños debéis ser para poder entrar al reino de los cielos. Cuando Él me tenía entre sus brazos, como una niñita, cuando me levantó del piso, me dio una muñequita para que no llore. Me dio una muñequita y me tenía como una niñita y Él me acariciaba como una bebé. Después Él me comenzó a llevar a un sitio y me tenía cargada entre sus brazos como una bebé. Me llevó a un jardín, a un lugar grande que era hermoso, donde había bastantes jardines. Era hermoso ese lugar. Y yo siempre me iba en ese lugar. Este ha sido el tercer viaje, porque en el primer viaje que yo fui, andaba en un jardín que el Señor siempre me llevaba. Y este viaje es el tercer viaje. Y en todos esos viajes yo jugaba con unos niños en un jardín. En un jardín me ponía a jugar con esos niños. Eran 7 niños. 7 niños, hermanos, en Cristo Jesús. 7 niños. Y yo siempre jugaba con ellos. Y estábamos en ese jardín plantando plantas. Plantábamos plantas. Ahí estábamos en un jardín. Pero yo no sabía quiénes eran esos 7 niños. Y en el tercer viaje, el Padre, el Señor Jesucristo, me revelan la identidad de esos 7 niños. Cuando el Señor y yo llegamos a ese jardín que siempre yo jugaba, me esperaban 7 niños. Yo estaba con el Señor Jesús y el Señor me bajó de entre sus brazos. Y yo le señalé, Señor, ¿quién es esa chica que está aquí al frente? Ella. Con ella siempre jugaba. Con esta gringa, una de pelo rubio, medio rubio, alta y delgada. Y jugaba siempre con ella. Y los demás a mi alrededor estaban todos estos chicos, estos niños. Pero yo siempre jugaba con ella, con esta niña.
Entonces el Señor me dice, amada Yené, la niña que tú ves, esta niña, me dijo el Señor, ella se llama Katil Kuhlman. Y yo me quedé, Señor, yo la conozco, esa Katil Kuhlman. Y después me dijo, y este que está a su lado, este que es alto, delgado, me dijo el Señor. Él es Oral Roberts, me dijo el Señor. Él es Oral Roberts. Y después le pregunté, Señor, ¿y este muchacho, este morenito? Yo le dije, Señor, ¿él es T.B. Joshua? Y él me dijo, no, amada Yené, T.B. Joshua está vivo. En esa época era el año 2019, hermanos. Y T.B. Joshua en el año 2019 aún no estaba muerto. Él estaba vivo. Y yo le pregunté, ¿quién es el Señor? Y él me dijo, él es William Seymour. William Seymour, el que provocó el último avivamiento en la calle Azusa, me dijo el Señor. Y le pregunté, ¿quién es ese que está acá, Señor? ¿Quién es este muchacho? Y él me dijo, él es Tilly Osborne. Tenía pelo castaño, más castaño que los demás. Entonces después yo le pregunté, Señor, ¿y quién es este muchacho que está aquí? El más bajito de todos. Él me dijo, él es Allen. Allen. Pero yo la verdad en esa época, en el 2019, no los conocía. Lo único que más conocía era a Katy Kuhlman. Y después yo le pregunté por este que está acá. Señor, ¿quién es este que está aquí? Él me dijo, era Mario Braham. Mario Braham. El que tenía el don del discernimiento, el don de ciencia más favorable, hermoso que tenía. Después, el último de todos, yo le pregunté, ¿y este quién es? Él me dijo, William Braham el predicador. William Braham el predicador. Entonces yo me quedé pensando y le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué hago en este lugar si todos son generales, si son grandes generales de tu gran obra que han hecho para ti? Y el Señor no me respondió en el año 2019. Yo recién estaba empezando en este ministerio. Y el Señor se quedó callado. Luego del Señor de haberme mostrado todas estas cosas, el Señor me dijo, amada Yené, me dijo, ven, que deseo mostrar tu casa que te estoy construyendo, una morada que te estoy construyendo, me dijo el Señor. Y yo me puse contenta. Ay, sí, Señor, una casa, a ver qué. Y el Señor me llevó a otro lugar en donde se fueron los 7 generales, niños, y el Señor Jesús comenzaron a construirme una casa. Comenzaron a construirme una casa. Y yo estaba mirando mi casa. Ahí estaba contenta, paradita, y el Señor y los 7 generales comenzaron a construir mi morada. Mi morada. Como dice la palabra, os iré al cielo, a las celestiales, y construiré una morada para vosotros. ¿Recuerda esa palabra? Una morada para vosotros. Entonces, el Señor comenzó arriba con una escalera. Estaba no sé qué haciendo arriba en el techo de mi casa. Era blanca mi casa, todo era blanca, resplandecía en blancura, hermana Edith. Preciosa es la casa. Era una casa pequeña, pero no era tan grande. Y ahí los 7 generales comenzaron a arreglar mi jardín. Estaban ahí construyendo, pintando, haciendo muchas cosas en esa casa. Y yo estaba contenta, mirando ahí, aplaudiendo, contenta como una niña de 7 añitos, ahí mirando cómo estaban construyendo mi casa. Y ese es el lugar que yo siempre les decía a todos. Ese es el lugar que yo siempre les decía que cuando yo tenía asedios, ataques del enemigo, yo en el mundo espiritual huía en esta casa y me sentaba en esta grada. En esta grada afuera de mi casa me sentaba y ahí me sentía segura.
Y al frente de mi casa, se veía la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y era el único lugar donde yo podía huir de los asedios del adversario. Y me sentaba ahí como una niñita. Esa era la casa que el Señor había construido. Pero a la verdad, hermanos, en Cristo Jesús, lo que significa la interpretación de todo este viaje, la morada que el Señor me estaba construyendo y que los 7 generales estaban pintando, arreglando, la morada represento yo. La morada soy yo. Y los 7 ministerios significan los dones respectivos que el Señor está dando, otorgando a esta morada. Está dando a esta morada. Está otorgando y poniendo en el depósito de esta morada los 7 ministerios o 7 dones espirituales que el Señor, a través de los años en el Hijo de Dios, en el vaso, como dice la palabra, para poder concebir en partos, dar a luz a muchos, para que sean convertidos a Cristo Jesús. Por eso el Señor nos da las armas. Necesitamos las armas. Y las armas son los ministerios, son los dones, son los dotes que el Señor nos concede a través de los años. Nos suelta uno y otro, pero por la perseverancia de cada uno de sus hijos, Él, a través de los aseos, de todo, Él nos consolida. El Espíritu Santo nos ayuda para quitar y para pasar las tentaciones. Y no nos deja, no nos abandonará nunca en el trayecto del tiempo, hermanos, en Cristo Jesús. Jesús siempre estará con nosotros, porque es Jesús, el Espíritu de Jesús es el que mora dentro de nuestra morada. Él está poniendo, dando más talentos en las moradas, en cada una de las moradas, talentos para poder ser un buen, perfecto obrero, un buen, perfecto pastor. No un pastor asalariado, sino un pastor lleno del Espíritu Santo. Un pastor creado por el Dios Todopoderoso para que persevere en el Espíritu. Y no sea un pastor asalariado, sino un pastor verdadero que en su pobreza, en su aflicción, en su tribulación, ayude por medio de la manifestación del poder del Espíritu Santo a muchas personas que lo necesiten. A muchas personas que se salvarán en el momento propicio que sea ya levantado aquel pastor o aquella pastora o aquella amada o amado, aquel obrero, sea quien sea, el Señor sea solícito en el momento memorable, en el temor de Dios. Amados, todo aquel que vive en el Espíritu, todas las cosas que el Señor nos ha dado para la iglesia, como dice en Efesios capítulo 3, misterios que en otras generaciones no se ha dado a conocer, pues cuando vino Jesús, se sacrificó en la cruz, fue para traer la salvación para la humanidad, y por medio de la cruz también trajo al Espíritu de la redención para que haga morada en todas las moradas. Él es el que hace morada en las moradas. Él mora en los altares, Él mora en los púlpitos, Él mora en los vasos, o Él mora en los nombres que el Espíritu de Dios le quiera dar al vaso, al instrumento, al obrero, al siervo de Dios. Pues todo lo que sembraren en vida, todo lo que hiciesen para el Dios Todopoderoso, también eso segará. Y con Él
y con toda su obra perfecta en base a la santidad, lleno del poder del Espíritu de Dios y el temor de Dios, también eso segará salvación y vida eterna. ¿Qué dices, amada Edith? Gloria a Dios. El Señor aquí en este grupo de personas, ¿no? El Señor creyó conveniente presentarte a estas personitas que estaban ahí cerca de ti, para que tú los conozcas. A los generales. A los generales. Fue en el año 2019, fue que me arrebató mi espíritu, como es a las 4:30 de la madrugada. Fue todo inesperado, de un momento a otro, sorpresivamente me tomó. Pero siempre has estado aquí, amada Edith, para tomar mis manos y prepararme para poder viajar al otro lado. Amén. Porque los chonquidos eran fuertes, ¿lo recuerdas? Sí. Entonces, cuando el Señor me mostró todas estas cosas, yo en ese tiempo, en esa época, yo no comprendía, pero a través de los años comencé a entender muchas cosas que lo que el Espíritu Santo nos estaba enseñando a las dos. Nos estaba mostrando las cosas venideras y cosas apocalípticas que Él comenzó a decirnos. Hablamos a través de los arrebatos espirituales que yo tenía. Me mostraba las cosas venideras que han de venir. No las entendía. Después, poco a poco, comencé a entenderlas. Y el Espíritu Santo comenzó a darme el entendimiento a través de todos los viajes que hemos tenido. Y yo te la compartía y los compartí, comencé a compartirles en el año 2024 a través de los dibujos que el Señor me hacía a dibujar. Todo el año 2024 hasta el 2025, que hasta ahora seguimos con los dibujos para personificar y manifestar, dar más o menos dar un entendimiento para que puedan más específicamente entender cómo se provocaban los sueños y qué cosas miraba a través, al otro lado, a través del Espíritu Santo, qué cosas miraba y tenía que mostrarla de esta manera. Porque muchos, yo les hablaba, pero yo sé que muchos no me entendían y ahora fue el tiempo en que yo tenía que manifestarlo a través de los dibujos, manifestarlo, pues todo lo que, cómo acontecieron los hechos. ¿Y por qué razón? Espiritualmente el Espíritu Santo está lleno de misterios. Es para interpretarlo, para representarlo, para manifestarlo. A veces Él lo representa en las palabras como alegorías, parábolas, pero Dios es un Dios de misterios. Para eso estamos nosotros y el Espíritu Santo, para que Él nos lo manifieste a través de Él, del Espíritu Santo. Darnos entendimiento y levantar entendimiento y abrirnos como una cortina que se abre hacia la verdad de las cosas que están al otro lado de la cortina. Y así, hermanos, en Cristo Jesús. Y entonces, lo que yo entendí que el Señor está trabajando hasta ahora en mí. Y esos 7 ministerios son largos, era mucho, era algo demasiado tremendo el misterio que el Señor quería levantar en estos tiempos para nosotros aquí en Japón. Entonces, mire, estaba Kathy Kulma. Kathy Kulma tenía un ministerio espectacular de sanidad, un ministerio poderoso que no tenía nada que carnalmente que tenía que dar la imposición de las manos, no era necesario. Ella estaba en ese ministerio, aquí, haciendo algo aquí en mi morada. Después, Tilly Osborne tenía un gran ministerio también muy poderoso, pero a la verdad, el ministerio de Kathy Kulma derrotó todos los ministerios de ellos, porque comenzaron toda la mayor parte de las personas comenzaron a ir más hacia Kathy Kulma, porque Kathy Kulma solamente, ella nomás decía, Padre, desciende sobre este lugar, Padre, y ¡pum!, el Espíritu Santo descendía. Y no tenía necesidad de la imposición de las manos. Mas Allen también tenía la imposición de las manos y él terminaba cansado. Tilly Osborne también terminaba cansado.
Oral Roberts también terminaba cansado. Todos ellos terminaban cansados, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Pero Kathy Kuhlman, esta es Kathy Kuhlman, la flacucha, yo le digo la flacucha porque era flaquita, la más alta de todos. Ella destronó a todos los ministerios. Mario Branham tenía un ministerio de ciencia, discernimiento y escudriñamiento, que él podía ver cosas de las personas, cosas ocultas, como dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, cuando todos se presentaban ante Mario Branham sabía los nombres de las ciudades donde ellos vivían. Sabían por qué enfermedades ellas tenían. Antes que ella les hablase, ellos nunca le decían nada. Sabían los números de las calles, de su calle donde ellos vivían, y del nombre de la ciudad. Él comenzó a decir todos los problemas que ellos estaban atravesando. Todo lo decía. Imagínense que ese discernimiento está en mi morada, que el Señor está pretendiendo ponerlo en mi morada. Estaban los 7 generales en mi morada. Y entonces yo no entendía en esa época por qué estaban ellos en mi morada. Y yo no sabía quién era esa casa. Después entendí que la morada, esa casa, era yo que representaba. Y que Jesús, que es el Espíritu de Jesús, que toma la forma del Señor Jesucristo, como dice en la palabra que dice, y mi Espíritu tomará de mí, y Él lo hará a dar a saber, y Él me glorificará. ¿Recuerdan esa palabra? Entonces, al que viene aquí es el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu, los dos trabajando en mi morada. Entonces, hermanos en Cristo Jesús, es un ministerio muy poderoso, por eso tardo mucho, años, para que el Señor quiera simplificar y darlo todos sus dones, para que sea levantado este ministerio de nosotros que está aquí en Tochigi, Mokachi, en Japón. Aunque muchos, no sé si lo habrán entendido, pero yo sé que muchos lo entenderán. ¿Qué dices, Amaderita? Sí, eso es cierto. Lo que el Espíritu Santo nos menciona, eso es así. O sea, que en ti está el espíritu de aquellas 7 personas con las cuales estás tú allí en el cielo. No, Amaderita, te lo explico. No es el espíritu de ellos, son los dones, hermana. Los dones que ellos tenían, el Señor está pretendiendo establecerlo en mi morada. Son los dones: ciencia, sanidad, liberación. Y dice el Señor después, si el Señor está ahí, cosa mayor y más grande que de las que yo hice, porque yo voy al Padre. O sea, haremos más grande. El poder de Dios será 4 veces más grande, porque son 7 ministerios, son grandes ministerios. Está de Kathy Kuhlman, Oral Roberts, Tilly Osborne, Mario Branham, el predicador William Branham, mira, Allen, y encima William Seymour, que protagonizó el último avivamiento. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro ministerio va a haber un avivamiento. ¿Entiendes lo que está pretendiendo decir el Señor en esta revelación que el Señor me mostró? Que yo estaba como una niña mirando todos, yo los miraba a todos que estaban ahí en una casa, en mi casa, y Él me decía, amada Yené, esta es tu morada. Yo decía, sí, Señor, hay que venir a mi casa. Yo era una niña, como una niña, ahí, mirando ahí. Aquí estoy yo, mirando, yo estaba aplaudiendo como una niñita, inocente, sin saber por qué estaba pasando todo esto. Y esto fue en el año 2019, en el mes de diciembre, día 26, a las 4:30 de la madrugada, allá en Daimachi. Entonces, hermana, ese es el entendimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos en Cristo Jesús, por todas las cosas
y por muchos hijos de Dios que pueden entender espiritualmente las cosas de Dios, cómo me las muestra y la interpretación y el significado de todas estas cosas, es elocuente, es un fruto justo, es un árbol de vida. Y más árbol de vida, el que gana más almas, es sabio, dice la palabra en Proverbios 11:30. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Abba Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Amén. Espíritu Santo. Amén. Gloria, gloria al Santo de Israel. Les volveré a mostrar a los 7 generales: Kathy Kuhlman, Oral Roberts, William Seymour, Tilly Osborne. El último más bajito, el más bajito es A. Allen. Los que están atrás era Mario Braham, y el último de atrás, William Braham, el predicador. Eso fue lo que me dijo el Señor, y Él me lo presentó a todos los 7 generales. Pero, ¿cómo es? Yo entré como una mujer adulta y el Señor me convirtió como una niñita pequeñita de 5, 6, 7 añitos. Y así fue que me mostró, así pues entramos, hermanos, en Cristo Jesús. Entramos a las celestiales como unos niñitos, como unos bebitos. Así entramos. ¿Por qué razón? Para que se cumpla toda palabra de Dios, como le dijo Nicodemo, capítulo 3. Porque tendréis que volver a ser niños, ser como niños, porque es la única manera que puedan entrar al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.